Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Women Power Talks. Estamos muy contentos de que ya estamos arribando a este séptimo encuentro y bueno, ya preparándonos también para los que pueden ser los próximos. Así que, como siempre, manténganse muy pendientes y muy atentos a todo lo que vamos a estar compartiendo a través de nuestras redes sociales. Como siempre, quiero recordarles que estamos a través de @ImpactHub Caracas en Instagram y en todas nuestras redes sociales. Como les venía contando, en Impact Hub Caracas somos una comunidad de emprendedores que promueve el emprendimiento de triple impacto. Eso quiere decir el impacto financiero, social y ambiental. Y por eso creamos eventos como este, donde tocamos temas de interés para todos los emprendedores y emprendedoras. Así que bienvenidos una vez más. Pero justamente para hablarnos por qué nace esta serie de conversaciones que hemos titulado Women Power Talks, quiero presentarles a nuestra cofundadora y presidenta Claudia Valladares. Ella, bueno, es emprendedora social, apasionada por cambiar el mundo, por impulsar este triple impacto y por hacer que los emprendedores acá en Venezuela pues cada vez incorporen más herramientas de sostenibilidad a sus proyectos, tengan esta visión de triple impacto, impacto financiero, social, ambiental. Por supuesto está súper alineada con todos estos temas que buscan disminuir la brecha de género, por eso diseñamos así como estas conversaciones, tantos de los programas sociales de Impact Hub Caracas que van dirigidos justamente a disminuir la brecha de género. También es Responsible Leader de la Fundación BMW y es embajadora acá en Venezuela del Women Entrepreneurship Day, entre, bueno, muchísimas otras cosas que podría contarles acá, pero que, bueno, ya Claudia nos va a comentar qué y por qué nace esta serie de conversaciones y nos va a contar quiénes son las expertas que nos van a acompañar hoy para profundizar en este tema. Así que bienvenida, Claudia. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy hoy más que feliz. Este es nuestro último Women Power Talks de esta serie. Esperamos poder continuar con esta serie de conversaciones, pero con esta vamos a cerrar esta parte, digamos, este capítulo. Y bueno, qué mejor exponentes para cerrarlo que Susana y Cristina. Para los que se conectan por primera vez o no habían escuchado de Women Power Talks, es una iniciativa que hemos desarrollado y esto nace, pues como les decía Adriana, de una inquietud de cómo podemos hacer espacios, unos espacios de encuentro donde no solamente las mujeres, pero especialmente las mujeres tuvieran un lugar donde aprender, intercambiar y conocer de experiencias de otras mujeres que sean expertas en los temas de discusión de cada día. Y así hemos venido hablando de turismo sostenible, de moda sostenible, de economía circular, de tecnología y de una cantidad de otros temas interesantísimos. Nos encanta que haya hombres también presentes, porque el tema de género no es que nos enfrenta ni mucho menos, simplemente cómo aprendemos a tener igualdad de derechos y por supuesto de deberes ante todos los temas del quehacer de la vida, y esto es un espacio pues para que también más mujeres tengan esa oportunidad de conocer de primera mano sobre temas tan interesantes. Así que sin más, yo les agradezco muchísimo a Susana y a Cristina y voy a aprovechar para presentarlas formalmente. Cristina, mejor conocida como la doctora Palacios, es profesora asociada e investigadora en el Departamento de Dietética y Nutrición de la Escuela de Salud Pública de Florida International University desde el año 2017 y antes fue profesora del programa de nutrición en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. Ella obtuvo su licenciatura en nutrición y dietética aquí en la Universidad Central de Venezuela y luego hizo su maestría en ciencias, su doctorado y su postdoctorado en nutrición en Purdue University en Estados Unidos. Es consultora en la Organización Mundial de la Salud en micronutrientes y alimentación de la mujer en el embarazo y en la infancia. También fue consultora de la Organización Panamericana de la Salud en alimentación infantil y en estrategias para prevenir la obesidad en Latinoamérica.
ha obtenido financiamiento de los Institutos Nacionales de la Salud y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y de varias fundaciones para sus proyectos de investigación, y tiene más de 100 publicaciones científicas. Al inicio de esta pandemia, coordinó un grupo de expertas de diferentes países de Latinoamérica para desarrollar recomendaciones nutricionales para el personal de salud y el personal esencial expuesto a la COVID-19 en la región. Así que de eso y de muchas otras cosas vamos a estar hablando con Cristina. Por el otro lado, pues Susana Rafali, como yo creo que no necesita presentación en nuestro país, pero Susana tiene más de 20 años de experiencia en el área de la cooperación internacional en seguridad alimentaria y nutrición pública. Su experiencia en los últimos años se ha enfocado en la gestión de los sectores de alimentación y nutrición en contextos de emergencias humanitarias y en la promoción y en la defensa de los derechos humanos. Comenzó su carrera de nutrición pública en el 1997 en el equipo de nutrición de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, y posteriormente se incorporó a proyectos centroamericanos de seguridad alimentaria del Instituto de Nutrición de la PAO en Centroamérica, INCAP, y en los últimos 15 años ha ejercido como asesora global para respuestas humanitarias en materia nutricional para varias agencias internacionales y para el Movimiento Mundial por la Nutrición, ZUN, y actualmente es asesora de la respuesta humanitaria de Cáritas Venezuela. Susana ha sido profesora para la Cátedra de Nutrición y Salud Pública en la Universidad del Valle de Guatemala y en la Universidad Central de Venezuela y en programas de fortalecimiento de capacidades en situaciones de emergencia. Entre los galardones y reconocimientos que ella ha recibido desde el año 2017 destacan el reconocimiento de la Plataforma Nacional de Derechos Humanos en el 2017, el Premio de Derechos Humanos otorgado por los gobiernos de Francia y de Alemania, el Woodrow Wilson Award por sus servicios públicos del Wilson Center, el Premio Alma Mater de la Universidad Central de Venezuela y la Orden al Mérito Doctora Lía Inver de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Susana también es egresada de la Escuela de Nutrición de la Universidad Central de Venezuela. Culminó además un internado docente en nutrición en pediatría en la Johns Hopkins University en Estados Unidos. Hizo estudios de especialización y maestría en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá y en la Universidad Complutense de Madrid. Más allá de todos sus logros, de toda su experiencia amplísima, queremos hoy conversar con ustedes desde sus aprendizajes, desde toda esa investigación que han hecho, desde tanta experiencia que tienen también en el campo, aplicando pues, sus conocimientos en esta área tan importante. Lo que han concluido, lo que han aprendido y también pues las recomendaciones que puedan hacer a este grupo de personas que están vinculadas al emprendimiento, a la innovación y que quieren seguir haciendo cosas por el país y por qué no también intercambiar, en este caso con Estados Unidos y con las posibilidades u oportunidades que puedan haber de intercambio, de experiencias y por qué no de negocios, que es la idea pues también de estos encuentros. Así que, bueno, bienvenida Susana, bienvenida Cristina, un placer tenerlas acá y cuando quieran. Muchas gracias Claudia y a todo tu equipo. Hay unas chicas fantásticas detrás de esto, hace meses intentando que pudiéramos sentarnos y para mí siempre es privilegiado tener un espacio en el que hablar de las cosas que pasan por mis manos, por mi trabajo, por mi vista, porque las reviso y ahora por mi cuerpo como convaleciente de COVID. Y bueno, creo que además es muy privilegiado también tener en esta hora de conversación que vamos a tener una cosa que usualmente no se mezcla, que son dos nutricionistas que quieren mucho a su trabajo y lo hacen con pasión en dos ámbitos, en el ámbito de lo poblacional y público, que ha sido el mío en los últimos 22 años, y en el ámbito más individual y de salud, y más particular, que yo sé que lo cubre extraordinariamente bien Cristina. Entonces vamos a abordar esto que es tan importante y de lo que yo siento que se habla poco, a pesar del drama que se montó a escala en términos del impacto que ha tenido nuestra alimentación
frente a la COVID, pero no solo frente a la COVID como enfermedad, sino frente a las medidas sanitarias que se han tomado para controlar los contagios. Yo particularmente nunca pensé, y creo que en lo que me queda de vida profesional antes de retirarme a Margarita a vender raspados, que iba a tener dos emergencias de gran escala en mi carrera profesional. Una en mi propio país, como lo que está pasando en Venezuela injustificadamente, y la otra pasar como nutricionista en una pandemia que se nos olvida, pero es en sí misma una emergencia a gran escala, a escala mundial. Entonces, nos vamos a repartir de esa forma. Quienes de ustedes entraron para escuchar un poco las recomendaciones de nutrientes, las recomendaciones específicas nutricionales a nivel individual, de cómo protegernos, de cómo activar el sistema inmune, de cómo hacer eso a través de la dieta, se esperan un ratico para que oigan a Cristina. Yo particularmente más bien me voy a enfocar en cómo esto, la enfermedad y los intentos por contener los contagios nos han afectado en términos de alimentación y dieta como poblaciones, como planeta, como ciudades y como región en América Latina, con algunos casos particulares que son de experiencia de primera mano en Venezuela. Voy a empezar a compartir la pantalla. Básicamente, lo que se ha visto en términos del impacto de la COVID y de las medidas sanitarias para controlarla a nivel poblacional, a nivel del mundo y de las regiones y de nuestros países, se puede resumir en tres grandes cosas. Lo primero es que ha habido una recesión económica brutal y eso impacta el bolsillo de todas las familias, pero también impacta a los sectores productivos, al agro, a la industria de alimentos, y eso ha impactado entonces la oferta alimentaria mundial. La otra cosa que se ha visto es que, por supuesto, ha habido un deterioro importante de la calidad de la dieta, de lo que estamos comiendo. Y ya vamos a revisar más en detalle eso para América Latina con unos estudios recientes que conseguí de la Oficina Regional de UNICEF. Y tercero, que impacta no tanto la alimentación en sí, pero finalmente el resultado nutricional, el estado de nutrición que tenemos, sobre todo en las poblaciones más vulnerables como niños y mujeres, es que la COVID, por el efecto de las restricciones a la movilidad y por el efecto del abocamiento de los sistemas de salud a atender la infección y la COVID, la propia enfermedad, ha pasado por una interrupción importante de los servicios sanitarios que son importantísimos para el bienestar nutricional. Porque la nutrición no es solamente lo que comemos en la mesa, sino es también los suplementos nutricionales en la consulta prenatal, es también la inmunización a tiempo, es también el programa de alimentación escolar. Todo esto se vio alterado y ha producido cambios importantes en el estado nutricional. Entonces, en términos poblacionales, públicos, verdaderamente ya se acepta que las medidas sanitarias que se tomaron para contener los contagios han generado una verdadera crisis nutricional, sobre todo en los países de ingresos bajos y medios. Este deterioro de la seguridad alimentaria en los países por efecto de la COVID y su impacto en la nutrición ha supuesto un retroceso enorme en los pasitos tan modestos que habíamos logrado para disminuir sobre todo la desnutrición crónica y algunos desórdenes por deficiencias nutricionales en todo el mundo, con algunas regiones que han empeorado más que otros. Entonces, todo esto de los objetivos del milenio y de las metas al 2030 nos las tiraron para allá y posiblemente las metas que habíamos supuesto para el 2030 se terminarán alcanzando en el 2040 o 2050 por el retroceso que esto supuso. Y como mencionaba en la lámina anterior, casi todo esto gira en torno a estas tres cosas: a la pobreza, a las dificultades de acceso al alimento por la recesión económica, la pérdida masiva de trabajo y el impacto sobre los programas de protección social, al deterioro de la calidad de la dieta por efectos de las medidas sanitarias de control del virus y por la interrupción de los servicios
de los servicios sanitarios que son indispensables para el bienestar nutricional, ¿verdad? Aquí les traigo algunas de las proyecciones que hicieron en el Food Policy Research Institute, mi colega, querida maestra, Marie Ruel y su equipo han hecho importantes proyecciones sobre cómo se impactaron algunas de estas cosas. Les quería para estas tres cosas dar algunas cifras. Por ejemplo, ellos estiman que en 105 países que estudiaron se interrumpió la operatividad de los servicios de nutrición en el 90% de los servicios que consultaron, ¿no? Esos servicios que interrumpieron sus actividades incluyen vacunas para los niños, servicios de control prenatal, que son importantísimos para ver el estado nutricional de las mujeres, los servicios de recuperación nutricional en los contextos como Venezuela, en los que estamos sirviendo de amortiguador para que los niños no entren en desnutrición, los servicios de suplementación masiva con micronutrientes, y de monitoreo del crecimiento físico de los niños en las consultas de control de niños sanos en los que se hace tanta educación nutricional. Repentinamente la gente se vio sin poder asistir ahí, algunas pudiendo asistir no lo hicieron por miedo a ir a un hospital y miedo a contagiarse, y las consecuencias las estamos viendo ahorita con un incremento importante de la desnutrición. Se estima en términos, el estudio también recoge las estimaciones del Banco Mundial, que estima que para el 2020 ya habían sumado a las cifras habituales de pobreza del mundo, se habían sumado 150 millones más de personas. Y eso, por supuesto, impacta en la alimentación. Ya con algunas cifras más específicas, para indicadores más específicos, se estima el estudio que se sumarían a los 47 millones de niños con desnutrición que ya había en el mundo, entre 9 a 13 millones de niños más con desnutrición aguda. La estimación en términos de porcentaje es que podía subir entre un 15 y un 17%. En Venezuela nos subió un 73% porque se sumó a la pandemia otro montón de cosas, incluyendo la escasez de gasolina. En términos de desnutrición crónica o retardo del crecimiento lineal de los niños, el incremento a las cifras que ya habían antes de la pandemia se estiman unos 4 millones de niños más, lo cual es brutal en términos de sufrimiento para los propios niños, pero también de menoscabo del capital humano de todos nuestros países. Y se estima que también se está acumulando un aumento pavoroso de la anemia en mujeres embarazadas. Puede ser que aumenten en unos 5 millones las mujeres embarazadas a consecuencia de la pandemia y como consecuencia de los niños que nacen con bajo peso, ya de desnutrición intrauterina, ¿no? Yo les quiero dar los datos de nuestros propios servicios en Venezuela. Estos son las cifras de Cáritas de Venezuela en sus oficinas parroquiales, donde llegan los niños con desnutrición buscando ayuda. Fíjense, atendíamos en promedio como suma de las 100 y pico Cáritas parroquiales que tienen el programa, unos 2.550 niños al mes en febrero, antes de la pandemia, y en abril, el primer día después que se decretó la cuarentena y todo, llegaron en suma, entre todas las Cáritas del país, solo 538 niños. ¿Qué pasó con el resto de los 2.000 niños? Pasarían trabajo en su casa, algunos han muerto allí y otros se suman al mar de gente que se desplaza dentro del país o hacia afuera buscando ayuda, ¿no? Pero a mí me espeluznó ver que pasamos de poder mirar y atender 2.500 niños en un mes a que esto disminuyera a 500 niños, por lo que les dije, restricciones a la movilidad, miedo de los cuidadores de estos niños a acercarse a los centros de salud porque ahí estaba el virus, toda esta cantidad de cosas. Eso fue subiendo paulatinamente, tuvimos un nuevo bajonazo, pero no solamente por las cuarentenas, sino por el inicio de esta tragedia de la escasez de gasolina en el país. En términos
de lo que notamos con mujeres embarazadas, nos volvimos un pastel verdaderamente, porque el personal de Cáritas muchas veces es solo voluntario, no hay enfermeras siquiera a veces, sino personal voluntario formado para atender cosas muy simples, y se llenaron las Cáritas de mujeres embarazadas que querían seguir su control prenatal allí porque encontraban los servicios de control prenatal cerrados. Se las atendió como mejor se pudo. El 59% de ellas venía con 2 o 3 meses de no haber recibido vitaminas prenatales en su embarazo. El 54% de ellas las hemos encontrado con desnutrición aguda, con algún déficit nutricional importante. El porcentaje de mujeres que llegan a Cáritas sin tener acceso a vitaminas prenatales subió por la pandemia de un 22% antes a un casi 60% de las mujeres que llegan en su quinto o sexto mes sin haber tomado nunca ácido fólico, hierro y mucho menos los micronutrientes múltiples. En términos de seguridad alimentaria, esto a mí me parece, me angustia, me produce una angustia enorme, y quienes están en salas que viven en Venezuela saben lo que significa una remesa actualmente para la familia. Sin eso no se come, sin las remesas no se come. Entonces, lo que les quería mostrar es el porcentaje de hogares el porcentaje de hogares en los diferentes años, 18, 19 y 20, los que reciben remesas, de más de $50 al mes, y los que reciben remesas de menos de $50 al mes. Como ven, el porcentaje de hogares que recibe remesas bajó del 51% antes de la pandemia a 11%. Es decir, este montón de hogares que se quedaron sin una remesa pasaron hambre en forma dramática. Esto repercutió directamente sobre la capacidad de comer de la familia. Los que reciben remesas efectivas, jugosas, de más de $50, en general disminuyó un poco entre el 2019 y el inicio de la pandemia, de 18 a 14%. Pero realmente lo que también impacta, además del bajón en los hogares, es la precarización de las remesas. El porcentaje de hogares que recibe remesas de menos de $10, que alcanzará para 25 huevos, no sé cuánto alcanzarán esto, subió a 52%. Antes se recibían remesas, y esto se debe a que los venezolanos que están en los países de acogida se quedaron sin trabajo, porque en esos países también hubo limitaciones. En términos ya de nutrición, nos asustamos mucho. Yo estoy segura que a quienes dirigen servicios de nutrición y están oyéndome les pasó lo mismo. Inmediatamente en el 2020, antes de la pandemia, incluso habíamos notado una disminución de la desnutrición aguda. Venían a Cáritas con desnutrición aguda, moderada y severa casi el 10% de los niños. Eso subió casi a 18% en los 2 meses posteriores a la pandemia, lo cual es importante como umbral de salud pública, cuando aumenta en más del 15%, porque no nos damos abasto para salvarlos. Luego esto al 2021 ha ido mejorando, pero se mantiene todavía entre 11 y 13%, es decir, no hemos logrado bajar la desnutrición aguda a los niveles anteriores a la pandemia. Así que esa inseguridad alimentaria sigue allí. Esto se ve un poco complicado, pero lo que hay que ver es los colores, la escala es la cantidad de niños que nos llegan desnutridos, y la intensidad es si es una desnutrición severa o no. Vemos que se ha empeorado en todos los casos. O sea, a medida que fue aumentando la pandemia, se fue poniendo cada vez más rojo, o sea, cada vez más niños con desnutrición y cada vez más niños con desnutrición más severa. Eso dicen los colores de la gráfica. No quería solo concentrarme en Venezuela, también revisé para compartirlos con ustedes las cifras que FAO y el Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural compilaron en 8 territorios de América Latina. Por ejemplo, es el número de millones de personas ocupadas que generan ingresos
cómo disminuyó, por ejemplo, en estos 3 países en forma importante. Estos son números de millones de personas que se quedaron sin ocupación, y la diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, esto es, se precarizó mucho la capacidad de recibir ingresos y al parecer se vieron más afectadas las mujeres que los hombres. Esto es más o menos lo mismo, pero con un gráfico de arañita, el número de personas que en una familia antes de la pandemia recibían ingresos en América Latina y a cuánto disminuyó. La línea verde oscura es antes de la pandemia y la línea rosada es después de la pandemia. Vemos que disminuyó muchísimo la cantidad de personas que en una familia reciben ingresos y eso es determinante para la alimentación. Ahora, ya para no tomarme mucho más tiempo, ¿qué pasó a nivel de los hogares? Ya a nivel de nuestras mesas, y aquí no tengo, como no es mi ámbito de trabajo directo, solo presento algunas cifras que tomé de 2 estudios también muy recientes. Uno de la Oficina Regional de UNICEF, que analizó la alimentación en los hogares de niños y adolescentes en los 47 países de la región, y el otro, uno de la revista Nutrients, que lo hizo para otros países del mundo. Entonces, los 2 estudios recogen conclusiones que yo estoy segura que ustedes saben, pero están allí documentadas. En nuestro entorno próximo hubo un deterioro de la oferta de alimentos frescos, especialmente de vegetales, frutas y lácteos y pescados, y esto se debe a la crisis que hubo en el ámbito rural por las restricciones sanitarias. Sobre todo hay países que dependen de la mano de obra migrante y los migrantes no pudieron llegar por el cierre de fronteras. En algunos de nuestros países eso depende de poder movilizar con guías de alimentación aprobadas en los sanitarios. En Venezuela eso se volvió un desastre y en las grandes ciudades sigue llegando alimento muy escaso, pero que se encareció mucho porque estos controles a veces hay que pagarlos porque los puntos de control abusan pidiendo por extorsión para dejar pasar las cargas, ¿verdad? Hubo una expansión de la donación de alimentos y de iniciativas como los bancos de alimentos. Yo no me atrevería a decir nada estando Marisol Tapia entre el público sobre los bancos de alimentos, pero lo cierto es que alivian mucho el hambre, pero a veces los bancos de alimentos solo tienen la oferta que la gente dona o que se reciben de restaurantes y esto, y no necesariamente la cantidad de alimentos totales da para hacer una buena ración, sobre todo con alimentos frescos y balanceados. Y finalmente, pues la poca capacidad que tuvimos y hemos tenido para recrearnos y para hacer actividad física y el sedentarismo en el que caímos. Ya en casa el estudio revela la adopción de dietas cada vez más baratas y por lo tanto de peor calidad, justamente por la disminución de los ingresos. Las dietas más baratas, todos sabemos, están carísimas, las frutas y los vegetales. Son dietas muy ricas en carbohidratos baratos, en alimentos que dan saciedad, pero que no tienen valor nutricional. Se ha dado la tendencia, sobre todo cuando decretan los confinamientos y las cuarentenas, a comprar y tener en casa alimentos almacenados y por lo tanto no perecederos. Entonces, por cuenta de las cuarentenas, hemos transitado a comer alimentos cada vez más ultraprocesados, no perecederos y listos para el consumo, que es un drama en términos de la calidad de lo que estamos comiendo. Los estudios detectan que en los primeros meses de la pandemia se dio más un miedo al contagio, o sea, se dio más un miedo a quedarse desabastecidos si cerraban las tiendas de alimentos que a contagiarse. Entonces, por eso se tendió a comprar gran cantidad de alimentos no perecederos y comenzar a comer eso en lugar de alimentos frescos. Sin embargo, sí hubo un gran porcentaje de personas que decidieron no salir más para comer ni a comprar comida y que pidieron todo por delivery. Y eso también tiene impacto en la calidad de lo que comemos. Perdimos la relación con el alimento, la capacidad de escoger lo que comemos, la capacidad de ir a un mercado con gente y escoger alimentos frescos e intercambiar con los actores del sistema alimentario. Esto se ha conseguido con
la explosión de deliveries que ha traído la pandemia. Y por supuesto, durante el confinamiento se perdieron los horarios de alimentación y el estudio registra una sobrealimentación importante. El 74% de este estudio en América Latina por UNICEF, el 74% de los hogares dijeron que estaba comiendo más fuera de horarios de comida, el 27% dijo que estaba comiendo más, estaba almorzando y cenando, cosa que cuando trabajan no hacían, posiblemente las dos comidas fuertes, sino una más ligera y la otra más fuerte, ahora se hacían las dos igual, y el 8% dijo que estaba desayunando más cantidad de cosas por no estar en la carrera de salir al trabajo. Así que yo creo que la sobrealimentación, la pérdida de alimentos frescos, la pérdida del contacto con los alimentos que comemos y el abuso de los deliveries ha marcado mucho esta pandemia. El estudio revela un aumento en el consumo de bebidas azucaradas, de snacks dulces, de comida. Casi un tercio de los hogares dijeron que aumentó el consumo de comida rápida y precocinada o comida ya lista con los deliveries. Una disminución, un tercio dijo que había disminuido el consumo de vegetales y frutas, han disminuido el consumo de agua. En países como Canadá se reporta un incremento de alcohol, principalmente cerveza y vino en casa, y bueno, para ver si colaba la cuarentena con estas cosas. Aumento del sedentarismo y de la sobrealimentación, y solo un par de países, en España y Croacia, reportaron en algunas regiones el aumento de vegetales y pescado. Los hábitos de compra también cambiaron. Esto lo reporta un análisis en una universidad en Barcelona que analiza encuestas mundiales de compra. Lo que les mencionaba, ahora nos convertimos en compradores de alimentos que por momentos nos da más miedo quedarnos sin qué tener en casa si cierran todo que al contagio, en compradores de mayor cantidad de cosas, en compradores que compramos más en la proximidad para no irnos lejos y exponernos al virus, y en esa transacción posiblemente entonces no buscamos el lugar donde los alimentos sean más frescos o donde sean más baratos, sino lo que nos queda cerca para evitar la exposición al virus. Las compras, como mencioné, son más despersonalizadas, más en línea, perdimos ese contacto con el alimento. Y estamos yendo menos a los mercados, estamos comprando para más días para no salir tanto. Otros hábitos de compra es que estamos dependiendo más de ese grupo de personas que actúan en la última milla, que el alimento recorre antes de llegar a la casa, que antes no eran tantos. Yo creo que sobre todo en Venezuela estábamos más acostumbrados a ir al mercado y traer las cosas y comerlas, y ahora resulta que entre eso y nosotros hay una cantidad de deliveries, una cantidad de motos, una cantidad de gente en bicicletas y una cantidad de actores del sistema alimentario que no necesariamente saben cómo manejar los alimentos antes de dejártelos en casa. Se rompen cadenas de frío, nadie está auditando la calidad de estos deliveries. Hay sobrecrecimiento bacteriano, los alimentos de los mercados llegan habiendo perdido mucha frescura y mucha integridad. Entonces, el estudio menciona que emergió ese grupo de gente que está en esa última milla antes de que podamos comer lo que comemos, y eso hay que auditarlo a veces. Nos convertimos en consumidores más autogestionados por cuenta de no poder salir, entonces hacemos pan en la casa, hacemos yogur en la casa, hacemos, hacemos las cosas en la casa, y eso en algunos de nuestros países puede ser muy bueno, pero en otros no, porque por ejemplo en Venezuela creemos, ¿no? Esperamos que la harina está fortificada. Entonces, hacer las cosas en la casa a veces nos sustrae de tener acceso a alimentos que por medidas de salud pública venían fortificados, y no está resultando así. Entonces, esa autogestión, quizás lo discutimos mejor en una pregunta, puede significar un deterioro de la alimentación. Y finalmente, somos ahora consumidores muchísimo más expuestos a la publicidad, porque la cuarentena nos expuso más a la publicidad en la televisión, a la publicidad que nos hacen del delivery, a lo que nos meten debajo de la puerta, y esto muchas veces puede significar tener acceso a muy mala información sobre lo que comemos.
Ese estudio de UNICEF dice que 1 de 4 hogares les respondió que haber tenido mayor exposición a propaganda de alimentos chatarra durante la pandemia. Entonces, esto preocupa mucho, no solamente porque la nutrición, como vemos, ha sido una víctima, entonces, de la pandemia y las medidas para el contagio, sino podemos decir que es un victimario también. O sea, esto se va a convertir en un círculo vicioso porque todas sabemos que la mala nutrición es un factor de riesgo importante para que la enfermedad sea más severa y más letal. Está bien documentado que ha habido mayor incidencia y mayor letalidad, por ejemplo, en Estados Unidos entre población afroamericana y latina, pero no por cuestiones genéticas, sino por los hábitos alimentarios que estas poblaciones tienen, ¿no? El consumo de grasas saturadas, el consumo de azúcares refinados, el bajo consumo de fibra, son determinantes. Por ejemplo, en términos de que esta alimentación conduzca más obesidad, la obesidad a su vez dificulta los procesos de ventilación en un momento de insuficiencia respiratoria, dificulta los procesos circulatorios en el desorden de coagulación que da el virus. La grasa que infiltra los tejidos en las personas con sobrepeso complica más la oxigenación, que ya se compromete durante la infección, y ya no tanto la grasa corporal de un obeso o la grasa visible, sino los ácidos grasos ya en las rutas metabólicas y tisulares a nivel de tejidos y de células, pues complican el sistema inmune, congestionando algunas de las células de nuestro sistema inmune innato y congestionando, restando la velocidad de que se desencadene el sistema inmune adaptativo que lo necesitamos tanto para defendernos, ¿no? Básicamente, en términos de salud pública, que es lo que en líneas generales se ha recomendado en todas las estrategias mundiales, que los mecanismos de protección social no sean solo una transferencia monetaria o una ayuda económica, sino que incorporen la nutrición y traten de ser orientados para que la gente coma mejor. Tratar de que los servicios de nutrición cuenten con ayudas, cuenten con equipos de protección personal y cuenten ahora con vacunación para que no interrumpan operaciones. Tratar de transferir capacidades de manejo de la pandemia en la sociedad civil, que tiene importantes servicios para promover la buena nutrición y que la pandemia no siga manejada por los estados y los ejércitos. Impulsar el derecho a la alimentación y que la gente pueda comer lo que mejor decida y lo que mejor pueda, bien informada, y no poner tanto énfasis en estas donaciones de alimentos en físico. Y finalmente, información masiva en términos de educación nutricional. Y bueno, entre las rutas para mitigar esto en casa, en nuestras mesas, tener horarios durante los confinamientos, horarios dentro y fuera del hogar, tratar de insistir en la diversidad de la alimentación, en no sacrificar el consumo de alimentos frescos por el hecho de que tengamos que mantener reservas en casa, y por supuesto pedir asesoría y ayuda antes de emprender aventuras con lo que se ha llamado los nutricéuticos o los alimentos y nutrientes que se usan como medicina o como moduladores de algunos procesos del cuerpo. Mi última recomendación es ir a un nutricionista, asesorarse y en este caso entonces yo los dejo con Cristina Palacio, que sé que lo va a hacer mucho mejor que yo. Gracias y disculpen si me pasó un poquito. Por aquí sigo. Muchas gracias, Susana. De verdad, súper interesante. Vayan haciendo sus preguntas. Ya hay algunas personas que han estado haciendo algún comentario o preguntas. No olviden irlas dejando por allí para que después tengamos un espacio para responderlas. Adelante, Cristi. Bueno, yo continúo aquí después de esta presentación y esta introducción que nos hace Susana, y quizás las recomendaciones que yo les voy a mencionar quizás son muy difíciles en este momento de poder aplicarlas e implementarlas en Venezuela, pero más bien les voy a hablar un poquito sobre lo que encontramos nosotros, que es lo ideal, y luego pues vemos cómo, al final podemos hablar cómo se pueden implementar. Entonces, primero que les quiero decir que esto ya está publicado en la revista oficial de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición,
y esto fue un esfuerzo muy grande de un grupo de expertas de toda Latinoamérica. Y reflexionando un poco cuando me invitaron a dar esta charla, este conversatorio, me puse a pensar que yo hago un emprendimiento un poco distinto a otros, pero sigue siendo un emprendimiento académico. El poder abrirse espacio en el área académica, que es muy difícil, y ella hablaba también de la brecha de género, lo cual es bien difícil abrirse campo como mujer científica en esto. Y pues como emprendedora, esto fue un emprendimiento muy interesante que logramos reunir a una cantidad de personas, y aquí tenemos en este momento a Anabel acompañándonos, y lo cual pues nos hizo llevar como expertas en nutrición, ver cuáles son los nutrientes que podemos consumir para estar mejor preparados a la pandemia, dado a la situación tan fuerte que ha vivido pues, a nivel mundial, y Venezuela pues aún con todo lo que veníamos acumulando de antes. Lo importante que les quería mencionar, que esta evidencia la sacamos muy cuidadosamente de estudios de metaanálisis y de revisiones sistemáticas de una diversidad de estudios clínicos. No vimos estudios individuales, vimos estudios en grupales para poder sacar una evidencia lo mejor posible que pudiese ayudar. Y fue enfocado principalmente al personal de salud, dado a que no habían recomendaciones para el personal de salud. Hay recomendaciones para la población en general, pero el personal de salud que está bajo un nivel de estrés, de una cantidad de horas de trabajo, con una cantidad de ropa puesta por protegerse, y nos preocupaba que este grupo no estaba siendo atendido adecuadamente, y las recomendaciones fueron dirigidas a esas personas, así que tómenlo con pinzas porque está dirigido a estas personas. Pero hay cosas que se pueden aplicar a la población en general. Pero Susana mencionó un poquito sobre el sistema inmune, y yo quería mencionarles un poquito eso, porque tenemos dos tipos de sistema inmune: el innato, que es nuestra primera línea de defensa, que cuando viene alguien, un agente externo, todas estas células comienzan a actuar para comerse a esa bacteria, a ese virus, a lo que sea externo, ¿ok? Esta es nuestra primera línea de defensa. Pero luego, una vez que entró ese agente, producimos los anticuerpos. Y esa es nuestra segunda línea de defensa, que es el adaptativo. Y esa segunda línea de defensa, entonces, ahora está protegido para, si vuelve a atacarnos, poder defendernos mejor. Entonces, es un poquito sencillo, puesto en palabras muy sencillas, cuál es el sistema, o sea, cómo funciona el sistema inmune, para entender cómo estas vitaminas y estos nutrientes ayudan a este sistema. Entonces, la primera pregunta que nos hacíamos: ¿puede de verdad, o sea, la nutrición puede afectar el sistema inmune? Y sí, hay muchos nutrientes que sabemos la biología y están involucrados tanto en el sistema inmune innato, en hacer que estas células estén trabajando a millón y súper bien para atacar a este virus o a la bacteria o lo que sea que nos venga, y además ayudan a producir anticuerpos para todos estar mejor preparados para un siguiente ataque. Entonces, bueno, vamos a hablar de estos nutrientes bien breves. Todos hemos escuchado de la vitamina C. Todos, desde nuestras abuelas estamos escuchando que uno se enferma, hay que tomar vitamina C. Y tiene sentido, la vitamina C está involucrada tanto en el sistema innato como en el sistema adaptativo. No voy a explicarles el detalle, pero está involucrada en muchos otros sistemas. Así que sí vimos, después de hacer una revisión bien exhaustiva de todos estos estudios, que sobre todo las personas que están bajo un estrés físico extremo, por frío, por deporte, por estrés físico, el consumir vitamina C, y en este caso 3 gramos al día, previno el resfriado y las infecciones en general en este tipo de personas. Y en personas que tenían problemas respiratorios asociados al ejercicio de una alta intensidad, o sea, deportistas, atletas, 1 o 2 gramos al día, pues redujo estos problemas de síntomas respiratorios. De nuevo, estamos hablando de casos extremos. Entonces, aquellas personas que se encuentran en una alta exposición a la COVID y que estén bajo un estrés físico, se puede recomendar entonces 1 gramo de vitamina C 2 veces al día para ayudarlos a combatir la infección,
Y aquellas personas que no están tan a riesgo, pues consumir alimentos altos en vitamina C, que son todas estas frutas y vegetales que Susana nos decía que están escasos y que la gente no está comiendo. Así que se pone un poco la cosa difícil y apretada. En cuanto a la vitamina D, Susana también mencionó brevemente, la vitamina D también está involucrada en una cantidad de funciones tanto del sistema inmune innato como el adaptativo. Ayudan a que estos procesos funcionen mejor, sin explicar detalles, pero que todo esté funcionando perfectamente y como debe ser. Y hemos visto también en los metaanálisis que la suplementación con vitamina D de 1000 a 2000 unidades por día puede prevenir infecciones respiratorias, sobre todo las personas que tienen deficiencia de vitamina D. Ya ha salido muchísima evidencia de la vitamina D y todos los estudios consistentemente muestran que alguien que tiene deficiencia de vitamina D tiene muchísimo mayor riesgo de infectarse con la COVID. Aquí recomendamos a las personas muy altamente expuestas a la COVID, pues que consuman de 1000 a 2000 unidades internacionales de vitamina D3 con las comidas. Y realmente esta es una recomendación que sirve para muchísimas otras condiciones crónicas, lo cual pues es beneficioso si no están tan poco expuestos, tan altamente expuestos a la COVID, pero para otras condiciones también. Si no están expuestos altamente a la COVID, pues también pueden consumirlo de alimentos naturales, aunque hay muy pocos alimentos que tienen vitamina D, por lo cual en general sí se recomienda la suplementación. Es uno de los pocos nutrientes que, dado a que la gente no está expuesto al sol y también no queremos tampoco que la gente se exponga mucho al sol por el cáncer de piel, entonces solemos estar deficientes de vitamina D. El zinc es otro nutriente que también vimos que las personas con sistema inmune normal todo está funcionando perfecto, pero si están deficientes en zinc, todo comienza a tener problemas. No vamos a entrar en detalles, pero todo tiene como problemas, no está funcionando bien todo, y pues pueden tener una peor respuesta. Vimos que varios estudios de metaanálisis cuando daban suplementos de zinc, redujo la duración de la gripe por varios días, pero a la misma vez el zinc da náuseas y cambios de sabor, entonces no podemos tampoco irnos de brusas a tomar zinc. Muchas veces las farmacias venden zinc en unas cantidades muy altas que pueden entonces llevar a estos problemas gastrointestinales. Entonces, la recomendación para aquellas personas, de nuevo, con alta exposición a la COVID, con estos estrés y toda esta situación particular, pues un suplemento que no pase los 40 miligramos podría ser recomendado. Pero esto, de nuevo, son recomendaciones durante la pandemia que no se nos ha extendido, pero es en estos momentos particulares. Pero también hay muchos alimentos que tienen zinc, nueces, vegetales y frutas, pero que de nuevo ya vimos que hay muchos que están escasos y de poco acceso en este momento en Venezuela. Hay muchos otros nutrientes que vimos que también pueden ayudar a mejorar el sistema inmune. La vitamina A, si se vieron estudios que niños que tienen deficiencia de vitamina A, pues les cuesta más recuperarse de la infección, empeorar los síntomas. Pero como no hay muchos estudios, pues la recomendación es más bien consumir estos alimentos que tengan alto nivel de betacaroteno, vitamina A. De nuevo, esto es lo ideal, que no haya acceso a otra cosa en Venezuela es otra cosa, pero esto es lo ideal. La niacina, que también ayuda a mejorar la inflamación, ayuda a los pulmones, pero no hay muchos estudios en humanos, entonces se recomienda más bien consumirlo de los alimentos. Y en general, los nutricionistas queremos que las personas coman todos estos micronutrientes importantes de los alimentos, que es lo ideal, porque los alimentos tienen muchísimas otras sustancias que no se conocen, muchos fitoquímicas y fibra y otros nutrientes que se apoyan entre sí, y cuando uno los extrae en una pastillita no es lo mismo que cuando los consumes en los alimentos. Entonces, siempre buscamos que se consuman a través de los alimentos, pero en ciertas circunstancias pues hay que ayudar un poquito en situaciones extraordinarias como las que estamos viviendo en este momento. El folato y el ácido fólico se ha visto que ayuda a las infecciones respiratorias en niños, pero como no hay estudios en adultos, hay pocos estudios, pues en general se recomienda alimentos ricos en vitamina B9, como todas las harinas fortificadas, la harina pan está fortificada, pero también las hojas verdes, que, bueno, otro cantar que no hay mucha disponibilidad. El selenio es un mineral que también puede ayudar al tratamiento de infecciones parecidas al COVID, al SARS-CoV anterior, pero como no hay suficientes estudios, de nuevo, mejor consumirlo a través de
los alimentos como los que vemos en pantalla. Los ácidos grasos omega, omega 3, Susana los mencionó. Sí se ha visto que puede prevenir la mortalidad por infecciones respiratorias, pero dada la falta de estudios, no se recomienda la suplementación de ácidos grasos para esto. Si la persona ya está consumiendo los ácidos grasos omega 3 porque su cardiólogo, su médico se lo recomendó, pues que lo siga haciendo, pero no se recomienda particularmente para prevenir COVID, pero en general los ácidos grasos, hay muchos pescados en Venezuela que tienen muy buena cantidad de ácidos grasos omega 3, pues la ideal es comer pescados si se consiguen, de nuevo, si hay disponibilidad. Los polifenoles son unas sustancias que se encuentran ahí les va a encantar a mucha gente, el chocolate, el vino, el té, y se ha visto que pueden prevenir infecciones respiratorias, pero como no hay tantos estudios, pues simplemente es consumir alimentos que tengan el aguacate, las nueces y estos otros alimentos que nos pueden ayudar a darnos esas cantidades de sustancias, esos taninos, esos flavonoides. Hay miles de polifenoles que todavía están por descubrirse más que se encuentran en estos alimentos, y mientras menos procesados mejor, y esa es otra cosa que nos hablaba Susana, que ahora se está recurriendo mucho a alimentos procesados y se pierden muchos de estos micronutrientes importantes. Los probióticos también se han visto varios estudios que diferentes cepas pueden prevenir las infecciones respiratorias, pero todos los estudios que se evaluaron daban diferentes recomendaciones, diferentes cepas, diferentes cantidades. Entonces fue muy difícil dar una recomendación. Entonces más bien la recomendación es consumir los alimentos ricos en probióticos como el yogur, la leche fermentada, para tener esas fuentes, y además pues estos alimentos pues te van a dar muchos otros nutrientes, el potasio, el calcio, el magnesio, otros nutrientes que son buenos para el cuerpo. Los aceites esenciales, pues no logramos conseguir estudios suficientes, pero sí hay estudios de hace miles de años en Asia, en donde ayuda con las gripes, con la influenza en general. Así que como se han usado por miles de años sin efectos negativos, pues si las personas lo están usando, pues que lo sigan usando como un tratamiento homeopático o algo natural para hacer, pero no hay ninguna recomendación porque no hay suficientes estudios. Pero dado que se han usado milenariamente por la cultura asiática, pues si se están usando, pues que se siguen usando. Pero no vayan a salir a comprar aceites esenciales porque no hay evidencia en este momento de ningún tipo de estudios clínicos. Y las dietas alcalinas. Bueno, yo como nutricionista recibo cualquier cantidad de comentarios de gente que hace que las dietas alcalinas matan el virus. Recibí muchísimo y nos abocamos a estudiar. Yo me aboqué particularmente porque me había llegado demasiados mensajes por WhatsApp de que había que comer dietas alcalinas. Y realmente no hay evidencia ninguna que indique que la dieta alcalina mate el virus. Eran unos pocos estudios en vitro que si aumentaba la alcalinidad podría matar el virus, pero nuestro cuerpo estamos muy altamente regulados. Si nuestro pH baja a la acidez, inmediatamente hay una cantidad de mecanismos biológicos se disparan para regresar al pH al valor normal. Así que tenemos un rango muy pequeño para controlar para mantener ese pH, que no hay mucho que podamos hacer, y si hay un cambio es bien por corto plazo, lo cual entonces las dietas alcalinas como tal realmente no van a matar ningún COVID. Pero las dietas alcalinas al final son frutas y vegetales, y las frutas y vegetales ya vimos que tienen todos estos micronutrientes que son buenísimos, y sí hay evidencia que el consumir a altos el único grupo de alimentos que sí hay evidencia que protege contra enfermedades respiratorias son las frutas y los vegetales, pero es por la cantidad de nutrientes que tienen, no por la alcalinidad. Podemos hablar de la alcalinidad para otro tipo de cosas, pero para la COVID no funciona. Así que la recomendación es consumir 400 gramos de frutas y vegetales al día, 5 personas al día, que ya vimos que lamentablemente pues, en Venezuela pues, no hay esa disponibilidad, pero esa es la recomendación. Esto es lo ideal que queremos lograr, y mientras más variados sus vegetales, mientras más variadas esas frutas, mejor. A mí me llegan constantemente mensajes por WhatsApp que la guanábana, que el aguacate, no, todos son buenos.
no es lo ideal comer todos los días la misma fruta, la manzana todo el tiempo. De hecho, la manzana es la que tiene menos nutrientes que todos los demás. Mientras más variado, mientras más tropical, mientras lo más local que tengan, mejor. Mientras lo más fresco, mejor. Dado a las circunstancias, pues yo sé que estas recomendaciones a veces son difíciles porque no hay la disponibilidad. Bueno, lo ideal de hoy era hacerlo más corto porque sé que hay muchas preguntas y esto genera siempre muchísimas preguntas, así que más bien vamos a dedicarle más tiempo a las preguntas para que podamos encontrar estos puntos de emprendimiento en este tema, que puede haber mucho, porque puede haber personas aquí que tengan alguna compañía de alimentos o de suplementos, que podríamos discutir algunas estrategias, pero ahí voy a necesitar la ayuda de las expertas y de cómo aterrizar todas estas recomendaciones al contexto de Venezuela, porque yo obviamente estoy en otro contexto que no tengo este problema de disponibilidad, así que pues Susana nos puede ayudar también a aterrizar un poco esto al contexto local. Por acá tenemos ciertamente algunas preguntas que nos han dejado a lo largo de la conversación. La primera de ellas es de Noel Ramírez, quien nos comenta que leyó un artículo que indicaba que comprar polivitamínicos era perder el dinero. ¿Qué opina al respecto? Va a depender de para qué. A un niño desnutrido darle multivitaminas es perder el dinero, porque hay que primero cubrir con las necesidades de calorías. ¿Okay? Ahora, a la población en general que no está desnutrido, va a depender. Nosotros, las nutricionistas, siempre vamos a preferir la recomendación de los alimentos frescos, siempre. Pero en casos de tener deficiencias, y si no se están consumiendo estas frutas y los vegetales y no se están consumiendo ninguno de estos micronutrientes, pues hay ciertos momentos que así hay que recomendar las multivitaminas, porque entonces tu sistema inmune y el resto de tu sistema biológico y tu cuerpo no está funcionando adecuadamente. Entonces, como siempre, lo ideal es consumir esto a través de los alimentos, como consumir frutas y vegetales 5 veces al día. Ahora, si no se tiene esa disponibilidad, pues hay ciertas ocasiones habría que consumir estos multivitaminas, multiminerales. Ahora no sé, quisiera escuchar a Susana, su opinión. Bueno, con los multivitamínicos y con las vitaminas individuales, lo que a mí me da la información y la intuición es que que si no hay un estado de deficiencia y se toma en grandes dosis toda de una vez, yo tuve un profesor que decía que solo sirven para orinar más caro. O sea, vas a forzar el riñón, lo vas a excretar y vas a comprometer el cuerpo con eso. Para los niños desnutridos sí hay multivitamínicos y minerales. De hecho, si no se les nivela, esas deficiencias les pueden hacer un síndrome de realimentación, pero eso está formulado terapéuticamente, eso no se compra en la farmacia así. Entonces, verdaderamente yo creo que yo no voy a desaconsejar que usen los multivitamínicos, lo que les diría es que no los usen en grandes dosis, que descansen, que los tomen y dejen que el cuerpo los incorpore, y que si toman algún nutriente específico que no viene en el multivitamínico, sino individual, se asesoren primero en las dosis seguras que pueden utilizar para no... Por ejemplo, una persona con disposición a cálculos renales, mal le va a ir si se toma 2 gramos de vitamina C al día. Puede precipitar las piedras y tener un problema enorme por la acidez en la orina. Entonces, yo lo que aconsejo es que vayan con una nutricionista y se asesoren antes de esto. Hablando de lo que acaba de decir Susana, yo ya conozco varios casos en donde las personas se automedican, como los suplementos no tienen receta médico. Un día alguien me dice, oye, mi mamá se puso roja porque comenzó a tomar niacina. Y eso es un efecto de la niacina. Si consumes demasiada niacina, te pones rojo. Y le dije,
mándame la dosis que está tomando. Y estaba tomando 10 veces por arriba de la recomendación. Entonces, con los suplementos hay que tener muchísimo cuidado. Y realmente no es tan fácil dar una respuesta para todo el mundo. Cada caso es independiente dependiendo de todas las cosas otras condiciones que tenga. Si la persona está con problemas de diabetes, si la persona está con problemas cardiovasculares, entonces hay que tomar eso en cuenta, verlo de forma holística, qué más está tomando. Y hay ciertos, por lo menos la vitamina K puede interferir con los medicamentos que previenen la coagulación. Entonces, si tomas la vitamina K con eso, pues vas a tener un problema grave. Tiene que ser bajo una supervisión de salud. Muy importante el tema de no automedicarnos. Creo que siempre es algo que debemos tener presente. También teníamos un comentario en el chat de una emprendedora, ella se llama Tania Girigay, que también hizo una pregunta acá en el módulo de Q&A, que durante la participación de Susana, ella decía: señora Susana, trabajamos en eso, sacamos un chocolate nutritivo aprovechando las propiedades del cacao y potenciando sus beneficios para ofrecer una merienda saludable. En efecto, Tania estuvo en nuestro programa de radio, que es todos los miércoles a través de Fede Cámaras Radio a las 11:30 de la mañana, y ella tiene este proyecto que se llama Le Tucán Du, donde hace estas rosquitas que son hechas con cacao venezolano y que son gluten free, no tienen azúcar y es una alternativa para los niños como de una golosina saludable, si eso es posible, ¿no? Ella preguntaba acá en el módulo de preguntas y respuestas, ¿dónde podemos conseguir estos Cáritas parroquiales? Porque solo conoce el que queda en San Antonio. ¿Hay alguno en Caracas o dónde puede obtener la información acerca de estos Cáritas parroquiales? En Caracas, hay Cáritas Caracas está con el programa de nutrición desplegado en Katia, en La Cota 905, en La Vega, y en Plan de Manzano, más hacia frontera con Vargas. Y de resto, en realidad, las Cáritas, casi siempre hay una Cáritas donde hay una iglesia. Las más grandes, las más activas, son las que funcionan en las capitales de los estados, que son las Cáritas diocesanas. Entonces, aquí en Caracas están en esas parroquias, pero se coordinan en la Cáritas Nacional, que está ahí al lado del UCAP, en Montalbán. Y en general en cada una de las iglesias grandes de los estados. El otro pedacito de la pregunta es el uso del cacao para suplementos nutricionales, y eso me encanta que haya salido, porque hemos hablado de esto con Claudia hace un tiempo y nunca hemos podido concretar. Hay varias iniciativas, creo que UNICEF está mostrando ahora interés de apoyar esto, y en verdad tenemos con qué. A mí me da pena en esta tierra de gracia, que produce lo que produce, estar importando esos suplementos nutricionales de Francia, porque en general se hacen ahora mismo el manejo de las personas con desnutrición. Salimos un poco del enfoque de que se los recupera con proteínas, y que a los niños con desnutrición y a los adultos con desnutrición hay que darle proteínas, y hay que darle sustagen, y hay que darle estas cosas tan dulces. Eso es exactamente lo contrario a lo que hay que hacer. Ahorita estas dietas, estos alimentos terapéuticos son de base muy grasa, por poco tiempo, no es que se van a quedar así, pero por poco tiempo se utilizan grasas de buena calidad y oleaginosas. Entonces estamos validando a la persona que preguntó, yo tengo al menos 2 o 3 recetas ya justamente para sustituir esa mantequilla de maní y estas cosas con manteca de cacao, con pira, que es como el amaranto local, y algo que amarre eso un poco, que puede ser el topocho, que puede ser alguna de los almidones de nuestra propia dieta, y tener algo de aquí. Entonces vamos a mantenernos en contacto, y le dejo al Impact Hot la idea de eventualmente hacer algo con un poquito más de tiempo, para hacer como un foro de personas que están desarrollando estas barras, y que cada quien presente su proyecto, y ver si conseguimos la manera de amarrar alguno o amarrar varios. Yo me imagino barras regionales en cada lugar con los alimentos locales, y ver si podemos aterrizar
un superalimento de estos hecho con lo que tenemos en nuestra tierra. No, me parece maravilloso. La verdad es que yo tengo ese pendiente todos los días, además me persigue, me atormenta porque todo lo que tú hablabas, Susana, de la desnutrición infantil es algo que me pega directo en el corazón y que la verdad estamos llamados a hacer algo para revertirla, sobre todo por las consecuencias que puede tener en estas generaciones, que yo digo, no puede ser la cantidad de niños sufriendo esto y las consecuencias que tienen todo en el desarrollo de su cerebro, de sus capacidades, bueno, cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, vamos a inventar algo entre todos los emprendedores, con gusto, asesorado por ustedes, para que salgamos con esas barras en toda Venezuela. Tenemos que moverlo. Por acá siguen las preguntas. Estamos muy participativos hoy, eso me encanta. Acá María Tapia nos dice, excelentes exposiciones, muchas gracias. Esta pregunta es para Cristina. Un concepto muy útil para controlar y disminuir la carga ácida de la dieta a través de intervenciones dietarias es el de PRAL o Potential Acid Renal Load. Existen tablas, mejor las de artículos científicos, que son muy orientadoras para saber qué alimentos acidifican o basifican y ayudan a balancear la dieta desde este punto de vista. ¿Lo recomendarías para orientar? Las frutas y hortalizas son perfectas. Sí, o sea que eso es mucho más técnico, pero sí, de hecho hemos estado haciendo estudios sobre esto y sí, excelente. Pero de nuevo, es como más técnico. En general, las frutas y las hortalizas son las que basifican y todo lo que son las carnes son las que tienen mucha alta cantidad de proteína, acidifican. Así que, y hablando un poco de las dietas alcalinas son muy buenas para proteger los huesos, porque ¿de dónde sale la sustancia que va a contrarrestar la acidez de las carnes rojas y de los refrescos? De los huesos, del bicarbonato de calcio que sale de los huesos. Así que el consumir frutas y vegetales también nos protegemos para tener huesos saludables, porque evitamos que nos acidificamos y que nos sacamos el bicarbonato de calcio. Nada, pues estamos entrando aquí un poquito más técnico, pero sí, excelente el PRAL, lo he usado. Yo quería también preguntarles que a veces, y sobre todo el mundo emprendedor que se maneja en unas horas poco convencionales, tiende a tener malas prácticas de no respetar los horarios de las comidas. Y tú lo mencionabas, Susana, pero me gustaría que ustedes expliquen cuál es la consecuencia de no respetar las horas de las comidas o comer con ciertas rutinas, bueno, más allá de todo lo que han explicado ampliamente de combinar los nutrientes y de las maneras que recomendaron, pero también el respetar las horas. Cada bocado que uno ingiere genera una cascada de procesos metabólicos enormes. Entonces, si uno está comiendo todo el día, está el organismo todo el tiempo activando esas rutas metabólicas y nunca hay un reposo. Yo creo que la fisiología da para que haya un momento para comer, un momento para absorber, un momento para metabolizar y repartir y un momento para desechar. Y eso en el organismo tiene unos ritmos específicos que lo dictan y lo modulan enzimas y otras sustancias que siguen una cosa que se llama el ritmo circadiano. Es decir, es como el reloj biológico que determina que en algunas horas algunas enzimas suban y otras bajen, y entonces cuando uno realmente lo que está es metiendo la comida al cuerpo todo el día, ese ritmo circadiano se esfuerza, es forzar un poco la máquina a funcionar todo el tiempo en la función de comer. Yo estoy de acuerdo, pero también me parece importante incluir las meriendas como parte de una alimentación balanceada. Así que como parte de esos procesos de descanso y de consumir alimentos, programarse para incluir meriendas. Y hemos visto mucho que el momento de las meriendas es importante porque ahí es donde la mayoría son poco saludables, porque a veces si no nos planificamos, lo que conseguimos es lo que hay. Y entonces el planificarse y traerse su fruta o sus nueces o algo que tú sepas que si te vas a quedar hasta tarde trabajando, al menos
planifica esa pequeña merienda para que si tienes estos horarios por las reuniones, por el emprendimiento, por lo que por tu día a día, trata de planificar eso dentro de tu día para que no tengas o mucho espacio sin comer, pero que además que esas meriendas pensar lo más saludables y planificadas posible. Esta pregunta se alineaba un poco con una que hacía Noel, de qué podemos hacer los ciudadanos comunes con respecto al problema de la desnutrición. Bueno, ya hablamos como de algunas prácticas personales o de algunas cosas que podemos implementar en el día a día, pero ¿cómo podemos contribuir al problema de desnutrición que, por ejemplo, acá en Venezuela, en nuestro país, es grave? Realmente no hay como un menú de cosas que hacer. Lo que nosotros siempre recomendamos y tenemos años recomendando es que es muy inefectivo cualquier cosa que ustedes quieran hacer por la desnutrición, por título propio, individual. Eso es una gota que se pierde en el mar y además se puede hacer mucho daño con eso, ¿no? Yo no sé si los que están participando y las moderadoras se recuerdan aquellos primeros años entre el 2016 y 2017, el montón de gente que salía a entregar comida en las calles, a los basureros y todo esto, ¿cómo ha disminuido eso enormemente? Porque lo primero que hace es darte cuenta que no tiene pronóstico y que lo que hace esto es aumentar otras personas. Yo tengo muchachas muy queridas, allegadas a mi familia, que tuvieron problemas serios de violencia, con montones de gente que se las abalanzaban a pedir comida. Entonces, la recomendación es que si ustedes quieren emprender alguna ayuda de este tipo, se asesoren y tengan información de las organizaciones que ya están haciendo eso por mandato original. La creación de una infinidad de ONGs para atender el tema del hambre, lo que va a hacer es diluir los esfuerzos. Entonces, yo he visto con muchísimo dolor organizaciones grandes que logran captar recursos, captando niños con desnutrición, sin saberlo hacer muy bien, y las organizaciones de toda la vida que están ahí con unas monjitas que no pueden ni con su alma, desnutridas ellas también, no saben ni qué van a servir en la noche a los 1000 ancianos que van a tener en la puerta esperando. Entonces ese protagonismo no creo yo que conduce a algo bueno, sino yo lo que creo es que hay que buscar las organizaciones que tienen haciendo esto mucho tiempo y esas organizaciones que la gente que tiene hambre va a buscar sola. La gente que tiene hambre ya sabe dónde está, quién los ayuda. Entonces hay que ubicar a esas personas y ayudar a que tengan un trabajo más eficiente, hacerle donaciones de recursos, hacerle donaciones monetarias para que puedan seguir haciendo las cosas bien y que cada uno ocupemos en este drama el lugar que nos corresponde. Bueno, por aquí tenemos un comentario de Anabel Bonvecchio. Dice: felicidades a las organizadoras por abordar este tema tan importante con estas dos grandes especialistas, Orgullo Venezolano y Orgullo UCB. También ella nos hacía una pregunta ¿qué se ha hecho para mitigar este impacto adicional de la COVID-19 que ya presentó Susana en el estado nutricional de por sí ya deteriorado en los niños del país? Verdaderamente con el tema de la pandemia han habido unas 3 o 4 cosas, ¿no? Sí ha habido un poquito más de afluencia de fondos para los programas humanitarios. Se han producido, y creo que esto es lo más importante, se aceleró un proceso que venía muy lento de simplificación de los protocolos del manejo nutricional de los niños. Por ejemplo, varias de las que están entre las participantes saben que veníamos manejando al niño con desnutrición con un número determinado de las barras nutricionales que terminaban siendo a veces hasta 2 y 3 por día. Ya habían estudios que decían que eso era una cantidad innecesaria, que se podían tener mejores resultados igual resultado con menos cantidad. Así que yo creo que una de las grandes cosas que permitió la COVID fue simplificar los protocolos, y al simplificar los protocolos de manejo hemos podido hacer más eficientes, nos rinden mucho más los recursos. La otra cosa
que destruyó un poco el proceso de captación de la información sobre las tendencias de la desnutrición, pero ha resultado muy bueno para los niños, es que como no se pueden hacer jornadas colectivas, la otra adaptación que se ha tenido frente a la COVID es que el personal de estas organizaciones humanitarias sale a hacer una búsqueda activa de casos, en lugar de hacer jornadas muy grandes en las que vienen niños con desnutrición y sin desnutrición, ¿no? Entonces, claro, nos están dando a veces cifras que hay que depurar mucho para corregir eso, pero se está llegando certeramente a un niño con desnutrición muy severa. Entonces, los tratamientos están siendo muy oportunos en niños que están muy mal. La otra cosa, algunas organizaciones, algunos organismos cooperantes, dadas las dificultades para el transporte y la movilización, nos han permitido usar parte de los fondos no solo en nutrientes y en alimentos, sino por ejemplo, en subsidios de transporte para que las familias con sus niños puedan llegar a los servicios, y en muchas, en casi todas, yo diría que esta pandemia lo que nos ha dejado es un sentido infinito hasta dónde puede llegar la solidaridad entre nosotros mismos y con la gente corriente. Yo les quiero decir, por ejemplo, esto no lo hemos dicho públicamente, pero durante los meses, un mes tras otro, que en Cáritas esperábamos los salvoconductos para poder mover los insumos humanitarios por el país, y no nos los daban ni por Naciones Unidas ni por el gobierno. Los insumos nos los movieron los señores que venden queso, los señores que venden flores, vendedores ambulantes con quienes hacíamos convenios, pues que sí tenían autorización de movilizar algunas cosas, se les encargaba y las cargas llegaron siempre a tiempo sin ninguna dificultad. Entonces yo creo que la pandemia por COVID-19 no solamente nos dio en la cara con una sensación enorme de la fragilidad, pero permitió que aflorara también lo mejor de la condición humana. Hemos recibido donaciones de tapabocas, donaciones de máscaras faciales, de gel, para seguir operando, y eso nos parece fantástico. Lástima que, bueno, el engranaje se tranca en una cosa que es difícil de que nos donen y que yo espero que se normalice en algún momento, que es el tema de la vacunación. Yo estoy muy angustiada con eso, creo que los pronósticos son muy malos y que veremos pasar varias olas todavía hasta que esto se organice un poco. Quería darle la oportunidad a Cristina si quería hacer algún comentario final, y a Claudia antes de pasar al cierre, porque ya nos hemos excedido un poquito del tiempo, pero la verdad creo que ha sido ganancia porque es un tema apasionante y creo que han surgido preguntas y reflexiones que nos han enseñado mucho a todos. Así que adelante, Cristina. Yo solo quería agradecer, después de tanto tiempo fuera del país, poder aportar, si sea un pequeño granito, a mi país y a las personas que están allá. Es para mí un honor grandísimo, así que gracias por la invitación. Clo, me encanta poder reencontrarme contigo y poder compartir con Susana y cada quien exponer sus ideas, que es tan chévere poder compartir opiniones e ideas. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad que ha sido más que un lujo. Yo estoy súper satisfecha, encantada de haber podido escucharlas, de aprender de ustedes, de sus experiencias, de su conocimiento, y la verdad que me quedo con este compromiso de ver cómo podemos seguir colaborando y sumando esfuerzos, sobre todo porque yo creo que Venezuela está bendecida en términos de la diversidad de las frutas, de las nueces, de la riqueza de cosas que se producen aquí en nuestra tierra, y que estoy segura que aquí vamos a poder conseguir alguna receta ideal para salir de esta desgracia de la desnutrición infantil. Y bueno, cuenten conmigo para unir esfuerzos, para inventarnos. Ya hablaremos con más detalle de todo lo que ha sido este camino para ustedes y en dónde están las trabas para ver cómo las resolvemos. Ojalá que todos los que nos escuchan y que no pudieron estar hoy aquí, que nos van a ver después en diferido, también tomen estas recomendaciones para su propia vida y para
seguirnos cuidando y seguir fortaleciendo nuestro sistema inmunológico de la mano pues, de las recomendaciones que estas expertas en nutrición, tanto Susana Rafali como Cristina Palacios, hoy nos han regalado. Así que muchísimas gracias a las dos. Un placer tenerlas acá y seguiremos en contacto.